el mes de marzo de 1908, se publicó una entrevista que Porfirio Díaz Mori concedió al periodista canadiense James Creelman, en la que anunciaba su intención de no buscar una nueva reelección en el año de 1910. Para entonces, Díaz llevaba en el poder casi 30 años. Esta entrevista fue uno de los detonadores que conformaron el episodio histórico conocido como la Revolución Mexicana. Para entender lo que ocurrió en los siguientes meses y años, es necesario remontarse a 1876. En los albores del siglo XX, la política porfirista había logrado estabilidad política y desarrollo económico, pero un desarrollo que distaba mucho de llegar a las grandes masas de la población. Es así como se fue consolidando una clase alta, dispuesta a apoyar la estabilidad económica, una incipiente clase media y una enorme base social empobrecida y explotada por los dueños del dinero. Todo al amparo del gobierno porfirista. Con el paso de los años, el gobierno de Porfirio Díaz se va haciendo un gobierno oligárquico, un gobierno gerontocrático, en donde los que conquistan el poder con Porfirio Díaz se van haciendo viejos y algunos van muriendo en el cargo. Eran puestos vitalicios que Díaz promueve entre sus allegados. Se convierte en un sistema político muy cerrado, muy excluyente, en donde no hay relevo generacional. Este modelo pues provocó una gran desigualdad y lo único que se consiguió fue pues cada vez más el empobrecimiento de la gran mayoría. Sin duda, los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón fueron de los primeros ideólogos en dejar plasmadas las terribles inequidades sociales que se habían ido desarrollando a través del modelo porfirista. Pero, ¿quiénes eran los hermanos Flores Magón? Hermanos Flores Magón. Los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón fueron periodistas nacidos en Oaxaca entre los años 1871 y 1877. Entre 1900 y 1918, los hermanos Flores Magón publicaron el periódico Regeneración. En 1902, arrendan la revista satírica El Hijo del Aguizote, desde donde también mantuvieron sus críticas al gobierno de Porfirio Díaz. Tras ser encarcelados varias veces, en diciembre de 1903, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón son obligados a abandonar el país, por lo que tiempo después debieron continuar sus publicaciones desde Estados Unidos. En 1905, en San Luis, Missouri, fundaron el Partido Liberal Mexicano, el cual promovió las huelgas de Cananea y Río Blanco, así como la rebelión de Acayuca. Conocieron diversas obras de autores socialistas y anarquistas, lo que los llevó a plantear diversas reformas económicas y sociales, así como la abolición del Estado y la propiedad privada. Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, sus ideas fueron fundamentales para que durante la primera década del siglo XX comenzara a forjarse la necesidad de un cambio profundo en la construcción política nacional, lo que devino en la lucha armada de 1910. La principal razón de la trascendencia de la revolución que encarnaron los hermanos Flores Magón, Enrique y Ricardo, y sobre todo Ricardo, para mí es que se trata de la única corriente de la Revolución Mexicana que es neta y abiertamente anticapitalista. Es decir, que proponía la revolución de las estructuras económicas que daban lugar a la injusticia, que daba lugar a la falta de derechos políticos entre los mexicanos. El partido Ricardo, como voz ideológica, como voz del movimiento, dicen en su manifiesto de 1911, por ejemplo, que la revolución ojalá no se detuviera solamente en el recambio de líderes políticos, sino que trascendiera para que se efectuara
la modificación radical de las estructuras económicas que daban lugar a la explotación. En el año de 1900, los Flores Magón comenzaron a dirigir Regeneración, periódico desde el cual muy pronto enfrentaron a Porfirio Díaz. ¿Qué decían los textos publicados en ese periódico que tanto molestaban al gobierno? Periódico Regeneración. Con el inicio del siglo XX, nace un periódico que será emblemático en la lucha social y que rápidamente radicalizará su postura en contra del gobierno encabezado por Porfirio Díaz. El periódico Regeneración, el cual fue dirigido por los hermanos Flores Magón. Regeneración nace el 7 de agosto de 1900 como una publicación jurídica independiente y pronto transformará sus objetivos. En su primera etapa, de 1900 a 1901, se publicaron 57 números fechados en la Ciudad de México. En respuesta, Díaz decide encarcelar a Jesús y Ricardo Flores Magón. Traidores y malos mexicanos seríamos si dijéramos que Díaz no nos tiraniza, que Díaz es un buen gobernante, cuando todos sabemos que lo es pésimo. Porfirio Díaz prohibió la publicación de cualquier periódico editado por los hermanos Flores Magón, por lo que al dejar la cárcel, debieron abandonar el país. Así, la segunda época de Regeneración, de 1904 a 1905, se realizó desde San Antonio, Texas, y posteriormente desde San Luis, Missouri. La tercera época está fechada en 1906, también desde San Luis, Missouri. Son unos cuantos adinerados los que engordan, mientras el pueblo marcha taciturno, camino de la tuberculosis y la muerte. Son nuestros gobernantes los que colman los arcones, mientras las multitudes irredentas agonizan lentamente. La etapa más larga del periódico Regeneración fue la cuarta, que entre 1910 y 1918 debió editarse desde Los Ángeles, California. El buitre viejo acecha desde lo alto de su roca. Fija la sanguinolenta pupila en el gigante que avanza, sin darse cuenta aún del porqué de la insurrección. El derecho de rebelión no lo entienden los tiranos. En julio de 1902, los hermanos Flores Magón arrendaron el periódico El Hijo del Aguizote, desde el cual, durante el aniversario de la Constitución en 1903, publicaron su icónica fotografía con el título La Constitución ha muerto. Otro momento crucial para comprender la situación social que se vivía en el México de inicios del siglo XX y con el que siguieron sumando agravios que se desatarían durante la Revolución Mexicana, fue entre otros el de las huelgas o rebeliones de Cananea y Río Blanco. Ambas tuvieron como origen la desigualdad y la injusticia en que vivían millones de trabajadores del país. Cananea. El 1 de junio de 1906 estalla una huelga de trabajadores en la mina de Cananea. Las demandas son de tipo económico y social. Salario mínimo de 5 pesos, jornada máxima de 8 horas y trato justo para los trabajadores mexicanos. El movimiento fue encabezado por líderes que apoyaban al Partido Liberal Mexicano, fundado por los hermanos Flores Magón. Ese mismo día, las protestas son reprimidas por trabajadores estadounidenses que laboraban en la misma fábrica. Además, el dueño de la compañía pidió ayuda al gobierno de Arizona, el cual envió un día después a un grupo de Rangers que entraron armados al país para controlar la situación. Posteriormente, se impuso ley marcial. Los líderes mineros fueron aprehendidos y enviados a la prisión de San Juan de Ulúa. El saldo de la rebelión fue de al menos 23 muertos. Río Blanco.
En diciembre de 1906, obreros textileros de Tlaxcala, Puebla y Veracruz se declaran en huelga en demanda de mejores condiciones de trabajo, a lo que los patrones responden realizando un paro patronal en toda la región. Los trabajadores solicitan la intervención de Porfirio Díaz, por lo que este emite un laudo en el que no se modifican los salarios ni la jornada laboral de 14 horas, compromete a los obreros a no promover huelgas y pide a los patrones no admitir a trabajadores de menos de 7 años de edad. Señala también que el lunes 7 de enero de 1907 se abrirán las fábricas y todos los obreros entrarán a trabajar en ellas. Los jornaleros de la fábrica de textiles de Río Blanco, la más grande del país, rechazan la decisión, por lo que se amotinan y queman la tienda de raya de la empresa, liberan presos y realizan disturbios en la zona. Un día después, más de 1,000 soldados resguardan la ciudad de Orizaba. En 3 días de motines, decenas de obreros perdieron la vida y los líderes del movimiento fueron fusilados. Cananea y Río Blanco son los dos movimientos laborales más importantes de la última etapa del porfiriato, en donde muestra su mayor crudeza, su naturaleza represiva y autoritaria, extrema. Son una herida abierta que permanece en los años siguientes y que durante la revolución, cuando surge la revolución 4 años después de estas represiones, 3 años después, es una herida que no se ha cerrado. Dichos acontecimientos muestran que la situación social que se vivía era de injusticia y que si existía paz era porque ésta era impuesta a sangre y fuego, la denominada paz porfiriana. Hay lo que algunos historiadores llaman la ficción democrática. Díaz gobierna según los cánones de la democracia occidental de la época, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, pero esa es una simulación. Hay elecciones periódicamente y sin embargo esas elecciones no son elecciones reales. No hay partidos políticos, no hay organizaciones, no hay libertad de sufragio, no hay instituciones que garanticen que la voluntad ciudadana se pueda manifestar en las urnas y lo que ocurre entonces es una simulación. Así, cuando en 1908 se da a conocer la entrevista Díaz-Creelman, diversos actores políticos y sociales vieron una oportunidad para cambiar el orden de cosas que se vivía en el país. ¿Qué le dijo Porfirio Díaz al periodista James Creelman? Entrevista Díaz-Creelman. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso, en un momento en que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. Éramos duros, algunas veces hasta la crueldad. Pero todo esto era necesario para la vida y el progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado con creces. Fue mejor derramar un poco de sangre para que mucha sangre se salvara. La que se derramó era sangre mala, la que se salvó, buena. La paz era necesaria, aun cuando fuese una paz forzada, para que la nación tuviera tiempo de pensar y actuar. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas. Creo que finalmente ese día ha llegado. Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana. Si aparece, lo consideraré como una bendición, no como un mal. Y me olvidaré de mí mismo en la victoriosa inauguración de un gobierno completamente democrático en mi país. No tengo deseos de continuar en la presidencia, si ya esta nación está lista para una vida de libertad definitiva. No importa lo que al respecto digan mis amigos y partidarios. Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Para entonces, tendré ya 80 años.
Porfirio Díaz. En cuanto se da a conocer el contenido de la entrevista, la nación comienza a convertirse en un hervidero de posibilidades. En 1908, Francisco I. Madero da a conocer su libro La sucesión presidencial de 1910, pero el porfiriato subestimó su fuerza y creyó que el enemigo a vencer estaba en la posible candidatura de Bernardo Reyes. La sucesión presidencial en 1910. Buscar un cambio por medio de las armas sería agravar nuestra situación interior, prolongar la era del militarismo y atraernos graves complicaciones internacionales. No queremos más revoluciones, porque no queremos ver otra vez el suelo patrio ensangrentado con sangre humana, porque tenemos fe en la democracia. El principal objeto que perseguiré en este libro será hacer un llamamiento a todos los buenos mexicanos a fin de que formen el Partido Nacional Democrático, que será la tabla de salvación de nuestras instituciones, de nuestra libertad y quizá hasta de nuestra integridad nacional. Mi llamamiento se dirigirá igualmente hacia el hombre que por más de 30 años ha sido el árbitro de los destinos de nuestra patria. Le hablaré con el acento sincero y rudo de la verdad, y espero que un hombre que se encuentra a su altura sabrá apreciar en lo que vale la sinceridad de uno de sus conciudadanos, que no persigue otro fin que el bien de la patria. Tengo la convicción de que el general Díaz ha visto tan claro como yo en este asunto, y si no, allí están las declaraciones que hizo a Krillman. El general Díaz se da perfectamente cuenta de que sería un bien para el país su retiro de la presidencia. El general Díaz, acostumbrado a mandar, difícilmente se resolverá a dejar de hacerlo. La nación acostumbrada a obedecer tropezará aún con mayores dificultades para sacudir su servilismo. Y este libro es un libro extraordinario porque además de ser un diagnóstico preciso de cómo funciona el sistema político porfirista y que no tiene salida y que la única salida es que permita la democracia, es también el programa político que le permite organizar a su nuevo partido. Pero, ¿quién era Francisco Ignacio Madero? Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero González nació en Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Creció en el seno de una familia acomodada. En 1904, Madero funda el Partido Democrático Independiente, desde donde construyó una base de apoyo social. Tras la publicación de la entrevista a Díaz-Krillman, edita en 1908 su libro La sucesión presidencial en 1910. En 1909 funda el Partido Nacional Antirreeleccionista, organización que lo postuló a la presidencia en 1910, pero siendo candidato fue encarcelado bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Tras escapar hacia Estados Unidos, promulgó el Plan de San Luis, mediante el cual llamó a levantarse en armas a partir del 20 de noviembre de 1910, tan solo 10 días antes de que Díaz iniciara un nuevo periodo presidencial. Fue presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913, cuando fue traicionado y asesinado por huestes de Victoriano Huerta. Francisco I. Madero pasó a la historia como el apóstol de la democracia, ya que en busca de un cambio político pacífico, le propuso a Porfirio Díaz iniciar un profundo proceso de reforma política. La fórmula parecía sencilla: sufragio efectivo, no reelección, tomada del propio Plan de Tuxtepec de Porfirio Díaz de 1876. Madero se dio a la tarea de recorrer el país y de conformar una serie de clubes antirreeleccionistas en busca de obtener el apoyo ciudadano. En unos meses formó 120 clubes en todo el país, creando posteriormente el Partido Nacional Antirreeleccionista, del cual fue el candidato presidencial en el año de 1910.
empieza a organizarse toda esta oposición, pero por la vía electoral, para el cambio, de alguna manera pacífica, y se crearon